El régimen cubano, camino al holocausto. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Pese a las ventajas concedidas por la administración Biden, Europa, el Vaticano y los baldíos esfuerzos de los opositores cubanos por negociar el desmantelamiento, la casta verde oliva y enguayaberada cierra la puerta por miedo y no tener donde esconderse. Morirá matando. El tardocastrismo es un dinosaurio incómodo, incluso para sus escasos aliados, pero como tiene más miedo que vergüenza, cierra la puerta a una salida negociada, decidido a morir matando, confiando en un milagro y sabiendo que no tiene dónde esconderse. Raúl Castro y su equipo saben que en el mundo contemporáneo no podrán ocultarse y que la oposición a una salida negociada con el exilio incluido no los mantendrá salvos de un juez como el español Baltasar Garzón, que detuvo a Augusto Pinochet de Londres, pese a que el dictador chileno había asumido el plebiscito y facilitado la logística al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Cuando el tardocastrismo parece que escucha, solo simula para poder ganar tiempo e ir descabezando la oposición interna con cárcel y destierro, contando con errores políticos y emocionales de sus adversarios que confunden una agenda política alternativa con sus deseos y afanes de los rosados para que no los vayan a confundir con la derecha y la mafia anticubana de Miami. En 1987 se resquebrajó el consenso casi monopólico conseguido por Fidel Castro, y entre la larga lista de damnificados están exfuncionarios, incluidos militares, con información suficiente para enrejar a los traidores a Cuba, que persiguen y descalifican cualquier intento opositor de negociación, especialmente aquellos que cuentan con el aval discreto de la socialdemocracia norteamericana, latinoamericana y europea. Pese a las ventajas concedidas por la administración de Joe Biden, Europa, el Vaticano y los baldíos esfuerzos de los opositores cubanos por negociar el desmantelamiento, la casta verde oliva y enguayaberada se ha reorganizado tras el traumático 11 de julio, desatando una indiscriminada ola represiva y una avalancha migratoria contra Estados Unidos y los países de la región, aprovechando la mansedumbre del gobierno norteamericano. Cuba no es una prioridad en la agenda de Washington, pero manda señales erróneas a mayorales esclavistas, cuyo único criterio político es conservar el poder durante todo el tiempo. Contribuyen al martirio del pueblo noble, agredido por un Estado fallido y cruel que combina la pobreza crónica con la maldad. A ver si encontramos un maná petrolero, a ver si gana Lula y alquila más médicos, a ver si aparece un inversor suicida, a ver si Biden gana el midterm y nos saca de la lista de patrocinadores del terrorismo, a ver si nuestros abnegados científicos convierten en victoria el costoso revés de las vacunas del COVID-19. A ver si los compañeros del Minin, las FARC, sus guaritas y los maniosos gusañeros consiguen convertir sus MIPYMES en kibbutz hebreos. Cuba va camino al holocausto, víctima del exterminio de los acorralados zares de Siboney, que duermen con la 45 debajo de la almohada y sendas balas en el directo. En todo genocidio también mueren los ricos, que son los que más tienen que perder, con el dólar estadounidense camino a los 300 pesos en Navidad, y el miedo, la avaricia y la incoherencia son de tal calibre que resulta improbable la movilización de un miembro o un grupito de la casta dominante que se adelante y despliegue a sus cúmbilas, predibujando una indeseable noche de San Bartolomé, porque no tienen garantías de triunfo ni salvación, y el miedo es tan humano como la rabia. El comandante en jefe superó el periodo especial con el truco de las concesiones temporales y aplastamiento gradual de cucarachas, como anunció desde la prisión en la isla de Pinos en una carta a Melo Hernández. Repican heraldos y querubines para espantar el pánico que corroe a la dictadura más antigua de Occidente, ya cegata y sorda como el capitán del Titanic y sin habilidad política de Antonio Maceo para fingir un eterno Baraguá mientras negociaba su salvoconducto. Siguiendo con las noticias, inflación en Cuba, la segunda mayor del mundo y empeorando. La inflación en Cuba sigue como la segunda más alta del mundo desde que entró en junio y agosto
y escalará 5 puestos y se ubicará solo por detrás de Mintzabue, indicó Steve Hague, experto profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, en el ranking sobre el tema que hace público regularmente. Sin embargo, mientras ese indicador disminuye en el país africano, en Cuba crece. Del 135% de inflación que marcaba el ranking de Hague a la altura del 21 de agosto pasado, el 8 de septiembre este había trepado a 158%, ello sin contar con cifras oficiales que no se publican regularmente. Hoy midió la inflación de Cuba en un asombroso 158% anual, tuiteó el experto el día sábado. No es de extrañar que tantos cubanos estén abandonando el barco, concluyó en referencia a la actual oleada migratoria, la peor en medio siglo de la isla. Hague compartió junto con sus comentarios un reporte de Reuters desde La Habana en el que el dueño de una cafetería privada, Ryder González, se quejaba de que se ha visto obligado a imprimir diariamente nuevos clientes ante la escalada de los precios de todos los productos. Los indicadores del costo de vida disparados en Cuba superan ya los de Líbano, país sumido en una grave crisis y que tiene una inflación de 136%, y de Turquía, donde es del 134%, mientras que Venezuela tiene un 125% de inflación. El ranking de Hague se da a conocer justo cuando el valor del dólar, el euro y la moneda libremente convertible en el mercado negro ha dejado atrás los récords de impuestos por la moneda estadounidense durante el llamado periodo especial de la década de 1990 para alcanzar el día domingo los 160 pesos cubanos. De acuerdo con la tasa representativa de la revista independiente El Toque, estas monedas se cotizan casi 40 pesos más que la tasa oficial en relación con el dólar vigente en la misma jornada de las casas estatales de cambio Cadecas. Allí el valor estadounidense era de 124,80 pesos y del euro 127,72. El progresivo encarecimiento de las tiendas en MLC, las necesidades crecientes del comercio por mulas tras la flexibilización aduanal y la sostenida emigración, que cuesta unos $8,000 per cápita, un sector privado que necesita capitalizarse, la segunda inflación más alta del mundo, sumado todo ello con un turismo que no despega, harán que las necesidades de dólares se vean cada vez más insatisfechas. Si alguien confió en el que el gobierno cubano reflotaría el valor del peso, con la debacle eléctrica que se está viviendo actualmente, ya puede abandonar toda esperanza, que el futuro del peso cubano es un negro apagón. El déficit fiscal de este año, antes de que hubiese que gastar millones en el sector eléctrico, estaba estimado en 76,000 millones de pesos, dinero sin respaldo productivo que seguirá fomentando la inflación y presionando a bajar el valor de la moneda, con la previsión de que el peso cubano superará en menos de un año la barrera de los 200 pesos por dólar, es cada vez más factible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Y a mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.